Ya nos estamos acercando al fin del libro de Hebreos. Hoy, si Dios permite, vamos por fin a terminar el capítulo 12. Ese capítulo lo tuvimos que dividir en 4 domingos, porque ese capítulo está lleno de significado desde el principio hasta el final. Y entonces el domingo que viene nos vamos a aventurar a terminar la serie. Vamos a cubrir el capítulo 13 entero el domingo que viene. Así que bueno, yo no sé cómo le ha estado a usted esta serie del libro de Hebreos. Quizá algunos de ustedes lo han encontrado pesado por el contenido teológico. Para mí ha sido un deleite tan grande. Para mí ha sido un placer tan grande poder cubrir este libro y conocer a Dios a través de ese libro. Un libro que fue escrito por un autor desconocido y fue dirigido a un grupo de personas que habían puesto su confianza en Jesús para salvación, y un grupo que era aparentemente de origen judío. Porque hay muchas de las cosas que se discuten en este libro, los detalles sobre el templo, la ley de Moisés, las referencias al Antiguo Testamento en toda la carta, pues todo eso, para comprender todo eso se iba a necesitar estar familiarizado con la fe judía. Y si para ese tiempo uno se convertía del judaísmo al cristianismo, lo más posible es que uno iba a ser perseguido por su propia familia y sus propios amigos, te iban a desheredar. Y en adición a todo eso, en ese grupo habían personas que estaban echando de menos las ceremonias y los ritos del judaísmo, y por todas esas razones juntas, pues ellos estaban tentados a volver atrás. Por eso el autor de esta carta se dedica a exhortar a este pueblo a no volver atrás bajo ninguna circunstancia, recordándole que Jesucristo es superior a todas las ceremonias, a todos los ritos, a todas las órdenes sacerdotales que el judaísmo les podía ofrecer. Porque solo en Jesús se encuentra el cumplimiento de todo lo que había sido prometido en el Antiguo Testamento. Y ahora en el capítulo 12 que hemos estado cubriendo los últimos 4 domingos, vemos que el autor desea que nosotros seamos motivados a servir y a seguir por una razón en específico, por la trascendencia de Dios. Por eso nada más, por su mera trascendencia. Así que para cubrir el pasaje de hoy, les voy a pedir que busquen en Hebreos 12, versos 25 al 29. La prédica de hoy se titula El fuego que consume. Y yo cada vez estoy más convencido de que el libro de Hebreos fue escrito para confrontar nuestro orgullo. Un orgullo que se expresa de 2 maneras que son aparentemente diferentes. Vamos a decir que el caminar cristiano por supuesto, es un camino angosto. Y a los 2 lados de ese camino angosto está la zanja del legalismo y al otro lado la zanja del libertinaje. Dos desvíos aparentemente diferentes. Y si ustedes visitan y no está familiarizado con lo que es ser legalista, cuando soy legalista, eso significa que yo estoy tratando de ganarme el amor y el favor de Dios a través de mis esfuerzos y a través de mi obediencia a Dios. Y eso es orgullo. Tratar de ganarme el favor de Dios a través de mi obediencia a Dios es orgullo. Porque es imposible que nosotros podamos obedecer a Dios a un grado en el cual nosotros le podamos decir, mira, te obedecí. Exijo mi salvación. Ahora, nosotros tendemos a contrastar el libertinaje con el legalismo, porque pues superficialmente se ve diferente. El libertinaje es una vida donde vivimos de acuerdo a nuestros deseos y nosotros rechazamos la ley de Dios. Pero esos 2 caminos salen de la misma raíz de orgullo. Tanto el legalismo como el libertinaje salen de un corazón orgulloso, porque un corazón legalista se cree que se puede ganar el favor de Dios con su obediencia, y el corazón libertino presume que las consecuencias del pecado no me aplican a mí. Que Dios me va a tratar como el nene lindo. Y la primera parte del libro de los Hebreos ataca al legalista que todos tenemos por dentro. La parte primera entera del libro de los Hebreos se dedica a eso, porque resalta que tenemos una seguridad eterna cuando confiamos que el sacrificio de Jesús es superior a cualquier intento de nosotros de ganarnos el favor de Dios. Pero ahora hemos llegado a la parte del libro de los Hebreos que resalta el otro lado de la moneda,
la santidad y la solemnidad de nuestro Dios. Y esa realidad ataca al libertino que todos llevamos dentro. Y para entender cómo lo hace, los invito a que lean conmigo en Hebreos 12, 25 al 29. Yo voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas. Debido a la naturaleza sobria de esta última advertencia del libro de los Hebreos, ¿podemos estar de pie para leer la palabra del Señor? Dice así: mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo: aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Señor, tú eres un Dios grande, tú eres un Dios fuerte, tú eres un Dios temible. Y te damos gracias porque tu Espíritu Santo ha abierto nuestros ojos, nuestros oídos y nuestros corazones para recibir el mensaje de Jesús, el mensaje de salvación. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea el espejo en el cual nos miramos y que tú purifiques nuestros corazones y que tú quites de nuestros ojos y nuestros corazones cosas vanas, Señor, para entonces nosotros poner nuestros corazones y nuestros afectos en tu reino inconmovible. Ayúdanos hoy, Señor, a comprender que el mismo Dios que ama y perdona a su pueblo también es el Dios que castiga el pecado. Ayúdanos a darle la bienvenida a ese fuego, Señor, que a tu pueblo no lo consume, pero sí nos purifica. Gracias por amarnos y por no dejarnos igual que como nos encontraste. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nosotros llegamos al área de la Florida Central en el 2013. Antes de eso habíamos vivido casi unos 12 años en el área de Miami. Y durante esos 12 años que viví en Miami yo hice varias amistades. Que bueno, tengo destrezas sociales. Pero uno de los amigos que yo recuerdo con más cariño es un hombre un poco mayor que yo, pero que quizás un poquito más bajo que yo. Mi buen amigo llamado Sergio es una de esas personas que si usted lo conoce de primera intención, como él no es un gorilón de 2 metros de altura, de 6 pies, pues puede que usted no lo encuentre como una persona particularmente amenazante. Pero una vez usted lo conoce, él es uno de esos cubanos de Hialeah, que lo primero que tú te das cuenta es que él tiene poderes sobrenaturales para burlarse de uno. Son sobrenaturales, eso es como un superpoder que él tiene, porque tú no te puedes burlar de él. Es el tipo de persona que piensa bien rápido. Y si tú tratas de burlarte de él de vuelta, pues él tergiversa tus palabras y las usa en contra tuya y yo quedo trasquilado. Y entonces por fin lo que le quiero decir me viene como a las 3 de la mañana en casa. Pero él es de esas personas que son así. Pero eso no es lo más interesante sobre él. Él es el tipo de persona con quien tú no puedes permitir que su altura te engañe. Porque nadie sabe que él es un maestro de Aikido de segundo dan. Y él tiene literalmente la habilidad de matarte con sus propias manos. Gracias al Señor que él es salvo. Y él es hijo del Señor, pero todavía tiene esa habilidad. Y si él estuviera aquí, él odiaría el hecho de que yo estoy compartiendo esto con ustedes.
porque él es un hombre de Dios que ha crecido en humildad y no le interesa ese tipo de atención. Pero yo les estoy hablando sobre él porque es bien importante que nosotros sepamos que en la calle uno nunca se puede dejar llevar por las apariencias. Nunca. Uno nunca sabe en verdad con quién es que uno se está metiendo. Y yo les diría en esta mañana que nosotros muchas veces jugamos con la tentación y con el pecado porque nosotros tenemos una imagen distorsionada e incorrecta de Dios. Y nosotros creemos que lo podemos manipular. Y nosotros estamos tan acostumbrados a la gracia que Dios nos muestra día tras día tras día, que nosotros comenzamos a presumir de esa gracia. Nosotros pasamos por alto el hecho de que pronto va a llegar el día en que Dios va a juzgar severamente al que no se haya arrepentido. Ese día llega, ese día está escrito, ese día no hay quien nos lo borre. Y yo creo que el pasaje de hoy le hace una pregunta muy ominosa al que presume de la gracia y del perdón de Dios. Y esa pregunta es, ¿sabes con quién te estás metiendo? El pasaje que fue cubierto el domingo pasado a través de nuestro amigo Cristian es uno que yo considero muy interesante porque nos presenta un Dios que muchos de nosotros desearíamos en nuestro corazón que no existiera. Nosotros nos sentimos muy cómodos con el Jesús flaquito, pelirrojo y hippie, el que quiere que todo el mundo se lleve bien como hermanito. Pero ese Dios no mete miedo. De hecho, es un Dios a quien nosotros podemos, en buen puertorriqueño, tongonear y exigirle que nos sirva. Y como si nosotros fuéramos espiritistas, le exigimos que nos hable con voz audible, como si eso fuera algo que vamos a encontrar bonito, pero nosotros empezamos a ponernos inquietos en nuestros asientos cuando consideramos que Dios no cabe en nuestras categorías. Y que como decía el pasaje de la semana pasada, la voz de Dios puede ser tan temible que en los versos 19 y 20 del capítulo 12 dice que los que oyeron rogaron que no se les hablara más porque no podían soportar el mandato. Y yo espero que los 5 que estaban aquí dedicamos nuestro tiempo inicial de adoración para que podamos ver, para que podamos observar la gracia y misericordia de Dios para nosotros. Dediqué ese tiempo para que pudiéramos ver esa dimensión del Señor. Para que veamos cómo Él ha limpiado a su pueblo y ha prometido que siempre va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso no va a cambiar. Pero como dice el dicho, lo cortés. Y de este punto en adelante no voy a buscar suavizar más la imagen de Dios, voy a seguir el paso que me lleva a este pasaje. Porque yo creo que el peso de este pasaje nos está llevando a considerar el Dios que nuestra sociedad trata de ignorar y de censurar. Y ese es el Dios peligroso. No pensamos en Dios como un Dios peligroso. El pasaje del domingo pasado hablaba sobre cómo la voz de Dios provocaba temor en el pueblo. Y me está cómico como muchos en la iglesia de hoy pues afirmamos que oímos la voz audible de Dios. Si cuando eso ocurre en verdad, si Dios permitiera que oyéramos su voz sin ningún filtro, el resultado sería que igual que los israelitas estaríamos en el piso, boca abajo, pidiéndole a Dios que se fuera. Ya no me hables más. Pero en estos días para nuestro beneficio, como dice el verso 24, quien habla es la sangre de Jesús. La sangre que Jesús derramó por nosotros, para nuestro perdón. Esa es la que habla y no habla venganza como la sangre de Abel, sino que habla misericordia para nosotros. Y al considerar cuánto este acto de humillación le costó a Dios. ¿Cuántas veces nosotros pausamos para meditar en cuánto le costó a Dios la encarnación, el vivir entre un chorro de animales como nosotros, habérselas arreglado para no pecar a lo largo de todo eso?
y sufrir y morir por nosotros. Les pregunto, nosotros nos pausamos para considerar cuánto le costó eso a Dios, enviar a su Hijo perfecto para que fuera sacrificado por nosotros. Bueno, el pasaje de hoy comienza con un aviso lleno de sobriedad para los que oyen esa sangre hablar. Y nos dice el verso 25, mirad que no rechacéis al que habla. Si oyes la voz de Él, no endurezcas tu corazón, no rechaces al que habla. Ayer oí unas damas comentar durante nuestra clase de membresía, algo que aplica a la mayoría de las damas aquí. Están las personas que por naturaleza son chefs, les apasiona la cocina. ¿A quiénes de ustedes les gusta cocinar? Y entonces está el resto de la humanidad. Las personas que si se pegan en la lotería, lo primero que hacen es pagarle a alguien para que les cocine. Amén. Le dijeron amén a jugar la lotería, yo los perdono. Pues yo he oído a muchas madres admitir que si tienen que pasar el trabajo de cocinar, si me va a tocar cocinar en el día de hoy, entonces esperan que esa comida que ellas preparan con tanto sacrificio que sea apreciada por todos en casa. Amén. Y así como en casa, si yo veo que Carmen nos sirve comida a todos y uno de los nenes está a punto de quejarse, yo para que Carmen no se sienta despreciada. Happy wife, happy life. De esa misma manera, el autor de Hebreos nos advierte que no debemos tener en poco el sacrificio que Jesús hizo en nuestro lugar. Continúa el verso 25. Si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. El autor comienza una vez más recordándonos que la realidad del pueblo de Israel durante su peregrinaje por el desierto, nos dice que Dios fue fiel. Dios fue fiel para administrar su justicia sobre los que no hicieron caso a las advertencias que había hecho, y nos recuerda que el Dios que nosotros servimos hoy en día es ese mismo Dios. El Dios que administró justicia sobre los israelitas en el desierto es el mismo Dios que nosotros servimos hoy en día, no ha cambiado. Dios que no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y eso es algo que nos conviene recordar, porque frecuentemente nosotros olvidamos que no hay pecado que se quede sin paga. El que no le pertenece a Dios no va a dejar de experimentar su ira. Y el que sí le pertenece a Dios, aunque la ira de su pecado es absorbida por Jesús en la cruz, esa persona no va a dejar de experimentar la disciplina amante del Padre. Pero nosotros estamos tan acostumbrados a que Dios se relacione con nosotros a través de la gracia, que cuando Dios reclama su derecho de tratar con nosotros con justicia, entonces nos escandalizamos como si Dios hubiera hecho algo malo. Pero la Biblia está llena de relatos donde Dios reparte justicia sin pedirle permiso a nadie. Cuando usted encuentra ese Dios en la Biblia, ¿cómo reacciona usted? ¿Cómo le está a usted ese Dios en la Biblia? ¿Usted se da cuenta que eso no es un error de imprenta? ¿Usted se da cuenta que el mismo Dios que perfecciona nuestra adoración el domingo por la mañana es el mismo Dios que fusiló a Nadab y Abiú en el templo porque ellos no siguieron el procedimiento prescrito para la adoración? El mismo. Usted se da cuenta que el mismo Dios que extiende misericordia a pecadores como yo, a pecadores como ustedes, es el mismo Dios que fusiló a Usa en el acto por tocar el arca del pacto sin permiso. No le doy dos warnings. Pero quizás usted está pensando, bueno, ese es el Dios del Antiguo Testamento, el Dios en que yo creo es un Dios de amor. Muy bien, usemos el Nuevo Testamento. Usted se da cuenta que el mismo Dios que nos perdona cuando mentimos es el mismo Dios que fusiló a Ananías y Zafira en el acto por mentirle al Espíritu Santo. Cuando encuentras a ese Dios, ¿qué opinión tienes de ese Dios? ¿Se vuelve Dios inconveniente para ti? ¿Tratas de ocultarle ese Dios a tu familia o a tus amigos
que no son creyentes porque no sabes cómo explicarlo. Ahora mismo estás molesto conmigo, estás molesta conmigo porque trajiste visita y a mí me da con hablar de ese tipo de Dios. Bueno, ya sea que no te guste tener que explicar ese lado indomable de Dios o que creas que es primitivo, ¿sabes qué? Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de las Escrituras. Él no se disculpa por ser quien es, ni nos pide permiso para ser el Rey de la creación. En su libro titulado Bostezando en la presencia de tigres, el teólogo y autor Drew Dyck escribe lo siguiente: Dios es peligroso, Él no es un gatito doméstico, Él es un león. Acarícialo si quieres, pero no esperes salir con tu brazo. Si en este momento te encuentras incómodo con este Dios cuya santidad es traumática para la humanidad, entonces eso quiere decir que lo estás empezando a conocer tal y como es por primera vez en tu vida. Así que dejemos de estar anhelando al Jesús flaquito, pelirrojo, hippie. Porque aunque a nosotros no nos guste el hecho de que Dios no pueda ser amaestrado, ese Dios que está fuera de nuestro control es el único Dios que puede someter a este mundo de pecado a la restauración que necesita. Por eso el Dios que es peligroso también es el Dios poderoso que le pone fin a estos tiempos donde pareciera que la injusticia y la maldad se van a quedar al poder sin que nadie los llame a cuentas. Pero en buen puertorriqueño otra vez, y me perdona, el día viene en que Dios le va a poner un punto final a este relajito. Y no hay quien pueda impedir la llegada de ese día. El verso 26 nos dice: su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo: aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y si usted está con nosotros en esta mañana y no ha recibido a Jesús como su Salvador todavía, usted tiene amigos cristianos, quizá usted se pregunta, ¿por qué es que ellos no están pendientes a las mismas cosas que las otras personas? ¿Por qué todo el mundo está pendiente a avanzar a toda costa, a prosperar financieramente? Y no es que la prosperidad financiera sea mala per se, pero si alguna vez usted se ha preguntado por qué sus amigos creyentes parecieran estar pasando por esta vida con un equipaje ligero, es porque nosotros sabemos que viene un día en el cual todas las cosas que tanto valoramos se van a volver basura. Segunda de Pedro 3, 10 al 12 nos dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Algo que se me resalta de eso es saber que mientras más obedecemos, más aceleramos la venida del Señor. Es lo que dice este pasaje. Así que si usted desea la venida del Señor, aplíquese. Eso me cae a mí también. Porque ese día verdaderamente nos vamos a dar cuenta que, como dice un verso en el poema escrito por el misionero inglés Charles Studd: solo una vida y pronto pasará. Solo lo que es hecho para Cristo durará. Ahora, Charles Studd no fue el primero en pensar en eso. Eso es parte de un poema mucho más largo. Pero hace miles de años Dios nos dijo con claridad en Primera de Juan 2:17 que el mundo pasa y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, y es una pena que nosotros no nos demos cuenta de la transitoriedad de este mundo, porque se supone que todas las cosas que nosotros podemos disfrutar en este mundo
en vez de alejar nuestros corazones de Dios, nos recuerden que Él es el dador de todo buen regalo. Es una pena. Se supone que todos los regalos del Señor lleven nuestra atención hacia Él en agradecimiento, en alabanza. Y muchas veces termina alejando nuestros corazones de Él. Pero la tragedia verdadera sucede, cuando nos agarramos de lo temporero, como si eso fuera a existir por la eternidad. Porque Dios nos ha avisado con claridad que Él va a remover lo temporero para traer lo permanente. El verso 27 nos dice, esta expresión, aún una vez más, que fue usada en el verso anterior, esa expresión indica la remoción, que se va a remover, se va a quitar. Indica la remoción de las cosas movibles, las cosas que van a pasar, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. En esta carta a los Hebreos ya hemos visto que la voluntad de Dios es que todo lo que es simbólico sea echado a un lado para dar paso a lo que es verdadero. Por ejemplo, los sacrificios de animales en el templo pues han sido echados a un lado porque esos sacrificios solo eran sombras de la realidad, y esa realidad fue cumplida cuando Jesús vino a esta tierra a vivir una vida de obediencia perfecta y sufrió y murió en la cruz, la muerte que todos merecemos morir por causa de nuestro pecado. ¿Y sabe qué? Ya no hace falta ningún sacrificio. No hace falta ningún sacrificio. Por eso lo simbólico tiene que ser quitado, porque no hace sentido dejar el andamio en lugar si ya se completó la construcción del edificio. No hace sentido dejar el andamio en lugar. Y si Dios en verdad va a hacer eso, si Él está planificando que un día va a remover todo lo que es pasajero para entonces establecer lo que va a permanecer por siempre, entonces es críticamente importante que nosotros sepamos ahora, en este momento, la diferencia entre las cosas que van a pasar y las cosas que van a ser establecidas por la eternidad. ¿Usted no cree? Porque lo peor que nos puede pasar es que Dios nos esté ofreciendo un reino eterno y nosotros sigamos aquí obsesionados con un reino terrenal que tiene que pasar. Si a usted lo invitan al Red Lobster y te dicen, mira, te voy a pagar por toda la langosta que puedas comer. A mí eso me impresiona. Parece que a algunos de ustedes no les gusta la langosta, pero si alguien me dice, yo te llevo toda la langosta que tú te puedas comer. Si me dicen eso a mí, por más buenos que estén esos panecitos de cheddar que te traen al principio. Amén. Por más buenos que estén esos panes, uno sabe que a uno no le conviene llenarse de pan, porque entonces la langosta no te va a caber, y mucho menos el postre. Perdonen la ilustración, es que de la abundancia del corazón. No. Pero mi temor es que nosotros no estamos desarrollando un apetito saludable por el reino de Dios. No estamos desarrollando un apetito saludable por el reino de Dios. Porque hay muchas cosas en este mundo que están compitiendo por nuestra atención, por nuestro amor, por nuestros afectos. Pero necesitamos recordar que este mundo está pasando. Y junto con este mundo también va a pasar mi juventud. También va a pasar la cinturita de bombón. Hace tiempo que se fue. Va a pasar nuestras posesiones materiales. Va a pasar nuestro control sobre las situaciones. Va a llegar un punto en mi vida que van a hacer todas las decisiones por mí. Va a pasar la patria donde nacimos. No sé, la Biblia dice que es la nueva Jerusalén, no el nuevo USA o el nuevo Puerto Rico. Por lo tanto, yo les exhorto en esta mañana a que le pidamos a Dios que nos enseñe cómo ser destetados de los placeres inferiores de este mundo, para entonces aprender a deleitarnos y ser satisfechos con el Dios prodigioso.
El Dios quien a través de lo que Él ha logrado por nosotros, a través de sus prodigios, es el único que nos puede satisfacer por toda la eternidad. Y la palabra de Dios nos dice que la verdadera fuente de nuestro agradecimiento, la verdadera fuente de nuestra felicidad, es darnos cuenta del regalo eterno que recibimos de parte de nuestro Salvador. Principio del verso 28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible. ¿Usted se da cuenta de ese regalo? Recibimos un reino que es inconmovible. Y hay personas entre nosotros que se han tenido que mudar para acá inesperadamente. Y esas personas pueden entender la naturaleza pasajera y la naturaleza efímera de las cosas de este mundo. De una manera que los que ya llevamos mucho tiempo en los Estados Unidos y estamos viviendo más cómodos no lo podemos entender. Usted ha tenido que sufrir, usted ha tenido que ser arrancado o arrancada de raíz de la tierra que lo vio nacer. Y ahora mismo usted sabe que de verdad este mundo va a pasar. Porque todas las cosas que usted quizás hace 1 año o 2 años pensaba que eran seguras, ya no están. Ya no están. Hace 2 años ni se imaginaban que iba a estar aquí. Otros de ustedes quizás están pasando por pérdidas que nunca se hubieran imaginado. Junto con el primer grupo que mencioné, también ustedes se dan cuenta que este mundo va a pasar. Nos damos cuenta de eso cuando tenemos una pérdida grande en nuestras vidas. ¿Y saben qué? Este mundo sí va a pasar. Esta tierra se tambalea. Cualquier reino en esta tierra es pasajero, pero ni por un segundo pases por alto el hecho de que en Cristo hemos sido recibidos como parte de un reino inconmovible. Esta tierra pasa, en Cristo somos parte de un reino inconmovible. Y si usted está sufriendo por las cosas que ha perdido, yo creo que el mensaje de Dios para ustedes hoy está en el Salmo 12, verso 5. Por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora, dice el Señor, lo pondré en la seguridad que anhela. A usted que está inesperadamente en este país, el Señor promete que te va a poner en la seguridad que estás anhelando. Este mundo es incierto, pero en las manos de tu Salvador estás seguro. En las manos de tu Salvador estás segura. Ahora, este pasaje nos instruye a responder a esta gran bendición que nosotros hemos recibido. Y el resto del verso 28 nos dice cómo es que lo debemos hacer. Así que, ya que somos parte de este reino inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Quizá usted está pensando, bueno, en los salmos dice que sirvamos al Señor con alegría, así que ¿cuál de los dos tengo que escoger? ¿Sirvo al Señor con alegría o con temor y reverencia? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Es apropiado que la gracia de Dios inunde nuestros corazones y que nosotros respondamos con alegría y confianza, porque es un trono de gracia. Pero también es apropiado que al meditar en el juicio del cual nosotros hemos sido librados, que nosotros respondamos con temor y reverencia, porque aún nuestro peor enemigo en esta vida solo puede hacer lo que Dios le permita hacer. Y Dios termina usando hasta el mismo Satanás para nuestro beneficio. Pero como dice el verso 29, para concluir nuestro tiempo en la palabra, solamente nuestro Dios es fuego consumidor. Satanás no es fuego consumidor. El mundo no es fuego consumidor. Su carne no es fuego consumidor. El jefe que le está haciendo a la vida un yogur no es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Así que el equipo de adoración puede pasar.